Bueno, y a esta hora quiero darle la bienvenida al economista Mauricio Pozo, que nos acompaña en los estudios de los desayunos de 24 horas aquí en Guayaquil. Gracias por estar aquí, buen día. Muchas gracias, Liz, por un gusto estar aquí en la entrevista. Bueno, como ya lo decíamos, se cumplen 20 años desde que el Ecuador tomó la decisión de entrar en un sistema dolarizado. Si bien quizás no se lo realizó de la manera más técnica en su momento, lo cierto es que hoy por hoy podríamos decir que esto nos dio estabilidad, independencia. Pero quería que usted me dijera desde su punto de vista cuáles son los mayores beneficios que trajo el haber dado paso a la dolarización en el país. Bueno, primero hay que recordar que la dolarización se da como la respuesta a un proceso y a una crisis que ocurrió con fuerza el año 99. Recordemos la crisis bancaria, hubo un problema macroeconómico experimentado por razones como baja del precio del petróleo, entre otras razones, y por lo tanto las acciones del gobierno de la época fue para tratar de sortear ese desangre de recursos y esa depreciación acelerada del tipo de cambio. Es decir, la dolarización fue la respuesta a un proceso. Se adoptó oficialmente, el mercado ya lo venía aplicando, las transacciones muchas se hacían en dólares, el sistema financiero tenía la mayoría de sus activos y pasivos ya en dólares, la gente ahorraba en dólares, etcétera. Entonces lo que se hizo fue simplemente ratificar lo que el mercado ya había seleccionado. Había abandonado la moneda nacional, había perdido confianza en la moneda nacional y optó por refugiarse, en este caso, en el dólar. Pasaron 20 años y creo que el resultado es claramente favorable, en el sentido que el dólar, en primer lugar, nos ha ayudado a evitar impactos económicos de problemas, por ejemplo, políticos. Recordemos que en los primeros años se produjeron 3 destituciones presidenciales y eso no significó, por ejemplo, dispares de la inflación o de la devaluación que se llama o de las tasas de interés. Eso funcionó, yo diría de alguna manera, apoyado por el sistema de la dolarización. Por otra parte, en la década anterior, un gobierno absolutamente derrochador, de haber tenido la opción de imprimir moneda o de devaluar la moneda para entregarle más recursos al presupuesto, esto habría significado un proceso de inestabilidad económica con inflaciones altas, devaluaciones altas y con riesgos de terminar como está Venezuela en este momento. Entonces, eso también nos ha protegido de alguna manera. Había una recuperación de los salarios, pero sí creo que es importante que entendamos que el dólar es un instrumento, es una alternativa cambiaria, pero no es la solución de todos los problemas. No es que porque estamos dolarizados no podemos tener crisis económica. Es más, estamos en un proceso de estancamiento, tenemos una serie de dificultades, pero eso no quiere decir que no ha apoyado la estabilidad a lo largo de estos años. Ahora, usted nombró el gobierno anterior y ahí quería hacerle esta pregunta. Durante esta década pasada, mucho se comentaba acerca de la posibilidad de salir de este sistema dolarizado, de este riesgo que había de salir de la dolarización. Lo escuchaba usted el día de ayer en un evento acá en Guayaquil donde decía que para usted no hubo ese riesgo realmente de dar ese paso en el país. Pero entonces, ¿por qué siempre estamos hablando de esta necesidad de proteger la dolarización aquí en el Ecuador? La dolarización se sustenta en políticas que refuercen el ingreso de recursos, el ingreso de dólares, que esos dólares sean bien utilizados y que la salida de recursos sea en el neto menor. ¿Esto qué quiere decir? Que una de las formas de proteger la dolarización es, por ejemplo, con un manejo fiscal ordenado. ¿Esto qué significa? No gastar más de lo que se detiene, proteger el sector fiscal con ahorros, que algo de alguna manera no dispendie recursos para el pago de la deuda producto del propio ordenamiento, es decir, un sector fiscal en orden ayuda a la dolarización. Otro requisito que debió haber estado aplicándose 20 años atrás era un sistema laboral mucho más moderno y flexible. Esto no se lo ha hecho. Estamos ahora recién a los 20 años discutiendo alguna alternativa en esa dirección. ¿Por qué esto era importante? Porque cuando usted está dolarizado y como los impactos no se dan, como le digo, en inflación o en tasas, se dan en cantidad. ¿Qué significa en cantidad? Que cuando hay problemas, la economía se deprime, se estanca o entra en recesión y el desempleo y el subempleo sube. Y cuando usted tiene un sistema rígido, esto impide la contratación de gente. De alguna manera frena la posibilidad de reducir el empleo, el desempleo y el subempleo. Entonces, es necesario ese otro requisito adicional.
bajar el costo de producción. ¿Para qué? Para que podamos exportar más. ¿Por qué exportar? Porque es una forma de atraer dólares y fortalecer la dolarización. Entonces, en ese sentido, ha habido una serie de debilidades y, sin embargo, esto ha venido funcionando, esto ha venido operativo, pero eso no quiere decir pues que hay que fortalecer el sistema y poderle dar viabilidad y sostenibilidad hacia adelante. Recuerde algo adicional, la dolarización es apoyada por el 100% casi de todos los ecuatorianos. Y eso significa que tiene un activo importante y de fondo que significa la confianza. No hay moneda cuando no hay confianza y el dólar tiene confianza. Pero y esto precisamente, estas ideas que surgieron durante el gobierno anterior de emitir nuevamente una moneda diferente o el dinero electrónico para las transacciones pues, también comerciales, el hecho de precisamente yo creo que sustituir las importaciones o incrementar el costo de importación, ponernos en una desventaja en ese sentido, ¿no era una especie de querer minar esas bases de esa dolarización? Bueno, si no se ponía freno a ciertas intenciones, obviamente habría entrado en riesgo el régimen cambiario y la propia dolarización. El que usted, por ejemplo, haya promovido, como se lo hizo, que el Banco Central tenga la potestad de emitir dinero electrónico, era entrar en un proceso a través del cual el gasto público podía iniciar atendiéndose con esta figura. Y el Banco Central no es emisor. En dolarización nosotros ya perdimos la opción de emitir dinero. Una cosa muy distinta es que el sistema financiero o el mercado desarrolle mecanismos de pago electrónicos. Y eso es parte de la tecnología y el avance en general de la propia globalización. Otra cosa distinta es que un país que no tiene la potestad de emitir dinero, a usted le dé la facultad para poder utilizar recursos que no tiene y pagar cosas a través, por ejemplo, del dinero electrónico. Igual le digo algo, el que haya utilizado el Banco Central las reservas internacionales y le haya prestado al Estado y a la banca pública cerca de 8,000 millones de dólares, fue un atentado serio contra la propia dolarización. Por eso es importante dentro del programa económico que esas reservas empiecen a recuperarse en el tiempo y, por cierto, es una de las metas que está inmerso en el programa con el propio Fondo Monetario. Ahora, sin duda alguna va muy ligado lo económico con lo político en ese tema de la dolarización, y ahí quisiera preguntarle si el hecho de ya no ser un país emisor de moneda, sino estar dentro de este sistema, también se convierte como en un ancla para evitar que quizás algún político nos pueda mentir o pueda tener una falta de transparencia en cuanto a generar quizás una liquidez ficticia que después nos pueda pasar una factura. Bueno, se ponía el día de ayer, algunos pusieron el ejemplo que yo quisiera que tenga el Ecuador moneda propia, pero bajo ciertas circunstancias y bajo los antecedentes que han ocurrido en nuestro país y con el riesgo de un eventual gobierno irresponsable hacia adelante, es mejor continuar bajo el régimen que tenemos, no solo por la aceptación y la confianza, sino porque esto evitaría cierto tipo de acciones que puedan ser perjudiciales. Usted puede tener un arma para defenderse, pero si usted deja el arma en la casa y hay niños, está cometiendo una irresponsabilidad. Entonces es mejor evitar ese tipo de riesgos. Por esa razón la dolarización tiene sus restricciones, sin duda. Estamos más vulnerables, pongámoslo así, ante shocks externos, que se baje el precio del petróleo, que las tasas de interés suban, que nos cierren las líneas de financiamiento o cualquier otra situación. En moneda propia podríamos defendernos con un ajuste de la cotización del tipo de cambio de la devaluación. Esa opción no tenemos. Por eso necesitamos un sector fiscal fuerte que tenga ahorros. ¿Para qué? Para poder utilizar esos recursos el momento en que ocurra una situación imprevista externa o inclusive de carácter interno. Ahora, y pese a esos quizás contras que pudieran ser considerados dentro de estar en un sistema dolarizado, si miramos hacia atrás, ¿cuál sería quizás hoy la situación del país si no se hubiera tomado el paso de ir hacia la dolarización 20 años atrás? Fíjese, cuando se tomó la decisión, como expliqué al principio, ya oficial de dolarizar, el país estaba experimentando una depreciación que tuvo un aumento del tipo de cambio de 5.800 en diciembre de 1998
a 25.000 en enero de 2000, es decir, menos de 13 meses después. Eso significa 260% de depreciación cambiaria, con una inflación que empezó a crecer de manera absolutamente acelerada. Llegamos a cerca de 2 dígitos de inflación y con tasas de interés que el Banco Central llegó a pagar hasta el 300%. ¿Para qué? Para retirar sucres y con ello supuestamente evitar que la gente compre dólares y evitar la devaluación. Es decir, ya se perdió control sobre el manejo de la estabilidad económica, y en esas circunstancias, lo dije en esos años y lo repito ahora, creo que era la mejor alternativa a dolarizar la economía. Y el resultado de su aplicación, como repito, ahora es favorable. Si no se hacía eso, me da la impresión, y uno puede especular, como dicen, todos somos generales después de la guerra, pero probablemente habríamos entrado en una crisis de hiperinflación que el Ecuador no ha tenido. Hiperinflaciones como tuvo Argentina, Brasil, como ha tenido el propio Perú y como tuvo Chile inclusive hace bastantes años atrás, el Ecuador no ha experimentado. Eso que usted entra a un supermercado y le facturen distinto el rato que termina de hacer las compras, o que el salario no le permita comprar mañana lo que hoy día puede comprar, ese es un tema absolutamente que genera caos y genera crisis. El Ecuador no ha llegado o no llegó nunca a esa situación, así que ese era uno de los riesgos de no parar el desangre a través de un mecanismo como el que se optó, que fue la propia dolarización. Recuerde que se anunció eso y automáticamente el mercado se tranquilizó. Y cuando uno conversa con los analistas económicos, los que son más entendidos quizás en esta materia, todos coinciden en que es sin duda un sistema que nos da hoy por hoy esta estabilidad, que sí, que hay que fortalecerlo, y en eso coincide el gobierno actual. Y desde el gobierno, ayer el vicepresidente decía que bueno, que hay que adoptar ciertas medidas que vayan encaminadas con reformas, que conlleven también o involucren al Banco Central, que se viene la necesidad de estas reformas laborales. Hay que, por otro lado, se comenta también la necesidad de dar paso a una focalización de los subsidios. ¿Sería este el camino correcto para proteger o fortalecer esta dolarización? A ver, como estábamos comentando, el que nosotros perseveremos en una política fiscal ordenada, disciplinada, con metas, con déficit fiscales cada vez menores, con el fomento de ahorros para evitar problemas futuros, todo eso, reemplazo de deuda cara por barata, todo eso es una manera de fortalecer la dolarización. La otra es a través de mecanismos que nos permitan nutrirnos de liquidez permanente y sostenible en el tiempo. ¿Cuál puede ser ese mecanismo? La inversión extranjera. ¿Por qué o a través de qué podemos mejorar esta alternativa? A través de crear las condiciones para que haya mucho más apetito de invertir en el Ecuador. Pero dentro de esas condiciones, ¿qué papel juega la seguridad o la estabilidad jurídica? Que es precisamente quizás uno de los puntos vulnerables que hacen que ese inversionista no llegue precisamente por esas condiciones, más no porque no tenga deseos o el Ecuador no sea atractivo en otros sentidos. Fíjese, nosotros hemos tenido en la última década una inversión extranjera de más o menos equivalente al 1% del PIB. Pero no es que no hemos tenido proporciones mucho mayores. En el año 2003-2004 la relación de la inversión con el PIB fue cercana al 3%, es decir, sí tenemos capacidad. En esa época, con un proyecto grande que fue la construcción del nuevo oleoducto petrolero, es decir, si el Ecuador entra en una fase de poder captar recursos para inversiones importantes, el grueso de fondos a través de la inversión extranjera se va a nutrir y esto va a fortalecer la dolarización. Claro que está el tema que usted menciona de la seguridad jurídica, sin duda es un requisito. Ese no creo que sea un tema que lo podemos resolver en un plazo corto, pero hay muchas otras cosas que podemos hacer. Fíjese, una gran restricción que tenemos en este momento, el impuesto a la salida de divisas, que es un contrasentido en una economía sin moneda. Como un país que no tiene moneda, que se nutre de los recursos, imponemos una restricción al libre flujo de capitales. Es una barbaridad técnica que lamentablemente ahora en cambio se volvió perverso porque no hay cómo retirarlo de una sola, porque es el tercer impuesto de mayor recaudación. Es decir, hay que buscar un mecanismo para ir levantando esa restricción poco a poco. Los aranceles. El arancel promedio del Ecuador duplica el arancel promedio de los países vecinos. Es decir, exportar, que es otra forma de atraer dólares para la dolarización, es mucho más caro. ¿Por qué? Porque simplemente las tasas arancelarias son muy altas para materias primas, bienes de capital, bienes de consumo, etcétera. Es decir, existe una
variedad de acciones que tenemos que ir fortaleciendo para que se pueda de alguna manera ir dándole sostenibilidad al régimen. No existe además ninguna forma en este momento ordenada de buscar una salida y no hay por qué pensar en eso. Simplemente hay que dejarle que se vaya fortaleciendo con las propias acciones de gobierno. Pero con lo que usted acaba de mencionar, estas medidas que se deberían tomar en torno a aranceles, al impuesto de salida de divisas, el mismo hecho de que quizás nos juegan en contra esto de aquí con países vecinos que tienen su propia moneda, pero donde resulta nuestros productos llegan a ser mucho más caros. ¿Qué se requiere básicamente, aunque no son ejecutables quizás en el corto plazo, pero sí en un mediano o largo plazo? Se requiere básicamente de decisión política. Se requiere decisión política, se requiere convicción de hacer las cosas que el país requiere hacer, se requiere perseverancia. Los acuerdos internacionales para el Ecuador han sido importantes y ya empiezan a dar resultados. Si usted se me permite, Liz, aquí tienen una evolución de las exportaciones en el Ecuador desde el año 90 hasta enero de este año. Fíjense ustedes, esta línea punteada roja es la dolarización. Se pensó que porque nosotros no podíamos devaluar, no podíamos aumentar las exportaciones. Nunca han crecido mejor las exportaciones que en la etapa de la dolarización. Ese puntito rojo marcaba el inicio de la dolarización. De ahí hacia, para que los televidentes lo tengan claro, hacia la derecha ha sido el transcurso de todos estos 20 años. De aquí para acá, desde el año 2000 hasta la fecha actual. Todo este crecimiento que ustedes pueden observar es un crecimiento de aumento de exportaciones sin la devaluación, sin el subsidio de la devaluación. Entonces, el Ecuador, los empresarios, los exportadores han demostrado que no es que necesitan que el Estado les devalúe la moneda para poder vender. Esto es una muestra de la capacidad de podernos insertar más en los mercados. Y así como hay esta capacidad, hay también la capacidad de atraer recursos. Fíjese, un atractivo enorme que tiene el Ecuador y que no tienen otros países es que el inversionista extranjero pone $1 aquí y ese dólar que pone en el Ecuador es el mismo dólar que saca. No tiene riesgos de que eso se evapore porque hay un proceso devaluatorio. Y sin embargo no hemos podido atraer la inversión que requerimos. Porque claro, hemos tenido 20 reformas tributarias en los últimos años, hemos tenido el problema que usted mencionó de la inestabilidad y la falta de seguridad jurídica, entre otras razones. Bueno, hay que seguir caminando en esa línea, porque esa es una de las formas de fortalecer el régimen cambiario y poder mantener la dolarización como un tema todavía muy de largo aliento para el país. Ahora, y reitero esto porque justamente ayer lo recalcaba el vicepresidente, que este gobierno es un gobierno pro dolarización y dicen que van a trabajar en el sentido de protegerla y fortalecerla. Entonces, ¿qué esperaría usted en el tiempo que le resta de gobierno al actual presidente, Lenín Moreno, que pase para fortalecer o decisiones que se tomen dentro de lo que hemos mencionado a lo largo de esta entrevista, ¿no? Que todavía se sigue requiriendo para, si bien es cierto, la dolarización no lo es todo, como usted arrancaba diciendo en esta entrevista, sí es un puntal importante, pero seguimos sintiendo, pese a tener este sistema, seguimos sintiendo la dependencia de la deuda, la dependencia del precio del petróleo, de algunas otras situaciones, ¿no? Bueno, la verdad es que sí estamos bastante dependientes del endeudamiento externo, sobre todo del sector público, y esto no necesariamente es malo si se acompaña de otras fuentes. Las otras fuentes, como hemos mencionado, son exportaciones, son remesas también, es el tema de inversión extranjera también. Pero aquí tiene que entenderse que hay muchas acciones que hay que desarrollar. Y estas otras acciones tienen que ver con que el gobierno persevere en la línea de conducción. Hay una reforma laboral que está en agenda que tiene que avanzarse. Ojalá nos podamos poner entre ecuatorianos de acuerdo para algo que sea, si no perfecto, bueno y que modernice el sector. El tema de la reforma financiera. Hay que hacer muchos cambios en el Banco Central, en la administración de las tasas de interés, entre otros sectores. Hay que caminar en algunos proyectos grandes. Aquí lo de fondo es, Liz, si usted arregla las cuentas públicas y no da el ambiente para que el inversionista privado se arriesgue un poco más y ponga recursos a trabajar, la economía va a tener demasiado tiempo de estancamiento. Y es muy difícil, inclusive políticamente, dar el mensaje de que estamos haciendo lo correcto cuando usted no ofrece opciones de empleo. A la gente dice que me importa a mí el déficit fiscal o estos temas que ni entiendo.
A mí lo que me interesa es que me atiendan bien en los hospitales, que mi hijo tenga un cupo en los colegios, que no me asalten en las calles y que consiga trabajo. Y hay que caminar en esa dirección. Y la única forma de hacer eso es que el sector privado invierte, arriesgue y haya recursos de inversión extranjera. Y por eso hay que crear las condiciones para que suceda. Con eso de ahí me voy a quedar, economista. Ha sido un gusto para mí.